Presencia en la mesa de honor de la ministra de Cultura, señora Patricia Balbuena Palacios, del director general para Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Marcos Valareso, del secretario de Acceso y Equidad de la Organización de Estados Americanos, Mauricio Rantz, del director del Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, señor Alejandro de la Fuente, así como también saludamos la presencia de distinguidas autoridades e invitados que nos acompañan esta mañana. Vamos a dar inicio escuchando las palabras del embajador Marcos Valareso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenos días. Señora Patricia Balbuena, ministra de Cultura del Perú. Señora ministra de la Mujer del Perú. Señor Mauricio Rantz, secretario de Acceso y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Señor Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Señora Viviana Caro, representante del Banco Interamericano de Desarrollo del Perú, altas autoridades presentes, amigos y amigas. En nombre del ministro de Relaciones Exteriores, cuya agenda se le complicó y no puede estar presente con nosotros hoy día, quiero darle la más cordial bienvenida al Perú. El gobierno peruano se encuentra honrado de ser anfitrión de la primera reunión de altas autoridades sobre políticas para afrodescendientes que nos reúne aquí esta mañana en junio, en pleno mes de la cultura afroperuana. Durante los próximos 3 días, este espacio busca fomentar el diálogo, intercambio de experiencias y buenas prácticas entre autoridades gubernamentales, organismos de cooperación internacional, sector académico y la sociedad civil del hemisferio, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en favor de la población afrodescendiente y la promoción de la igualdad en la región. Como dice el documento que distribuye la OEA, se estima que viven alrededor de 200 millones de personas que se reconocen como afrodescendientes en la región. Este grupo se encuentra en los más vulnerables del hemisferio, como consecuencia de prácticas discriminatorias de las que fueron víctimas por siglos, que las colocan hasta hoy en situación de desventaja, por lo que nos corresponde a los gobiernos, junto con los organismos internacionales y la sociedad civil, buscar maneras de solucionar esta problemática y brindarles las herramientas necesarias para alcanzar el desarrollo en igualdad de condiciones. Como todos ustedes conocen, el Plan Nacional de Derechos Humanos del Perú justamente identifica a los peruanos afrodescendientes como uno de los 11 grupos vulnerables y llama a acciones decididas en favor de su desarrollo. A nivel internacional, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en 2015, los Estados nos comprometimos a avanzar hacia el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. El Perú es consciente de este compromiso y otorga la más alta prioridad a la implementación de esta agenda, por lo que el gobierno se encuentra trabajando activamente para incluir a todos, sin distinción de ningún tipo, en el camino del desarrollo sostenible. Desde el punto de vista de la OEA, o en el marco de la OEA, hemos impulsado iniciativas para lograr la inclusión y el respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes. Este trabajo progresivo cobró fuerza en el 2014, con el reconocimiento del Decenio Internacional de los Afrodescendientes proclamado por las Naciones Unidas, lo que condujo posteriormente a la aprobación del Plan de Acción del Decenio 2016-2025, aprobado en la Asamblea General de la OEA en el 2016, enfocado en las Américas. El plan representa el compromiso más importante y concreto de los países miembros de la OEA con la población afrodescendiente del hemisferio.
Además, proporciona un marco para la implementación de políticas, programas y proyectos dentro de la organización, así como alineamiento de cooperación con otras organizaciones regionales y nacionales para el reconocimiento y promoción de los derechos de los afrodescendientes en las Américas. Y es justamente en cumplimiento de un mandato de este plan que nos encontramos en la primera reunión regional de temática afrodescendiente justamente acá en Lima. Señoras y señores, somos conscientes que para enfrentar este problema, para enfrentar un problema, para solucionarlo, tenemos que conocerlo. Y es por eso que el Perú espera conocer con realmente mucho entusiasmo y con bastantes expectativas los resultados del 12º Censo Nacional de Población, que se desarrolló en octubre del 2017 y que incluyó por primera vez una pregunta sobre autoidentificación étnica. Es decir, por primera vez en casi 200 años de vida republicana, sabemos cuántas personas se consideran afrodescendientes en el Perú. Esto es un paso muy importante que ayudará a diseñar con más precisión políticas públicas en favor de los afrodescendientes. Y es un avance en el desarrollo estadístico y en el mapeo de lo que justamente necesitamos, herramientas técnicas para identificar problemas y buscar soluciones. Quiero invocarlos a aprovechar esta valiosa oportunidad para discutir a profundidad la temática que nos reúne, a compartir experiencias y buscar en el diálogo alternativas viales que mejoren la situación de los afrodescendientes de la región. Las realidades pueden ser distintas, pero el origen del problema y tal vez la solución puedan ser similares o algo similares. Una vez más, les agradezco en nombre del señor Canciller, Néstor Popolicio, su presencia en Lima y los invito a descubrir en nuestra gastronomía, en nuestra música, en nuestras costumbres y hoy, justamente en este mes de junio, también en el deporte, la gran herencia cultural que los afrodescendientes nos han impregnado en lo que hoy consideramos peruanidad. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Enseguida escuchemos las palabras del señor Mauricio Rans, secretario de Acceso y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Buenos días a todas y a todos. Quisiera saludar mis colegas de mesa en la persona de la doctora Patricia Balbuena Palacios, ministra da Cultura de este país que yo he aprendido a amar. Quisiera romper el protocolo para agradecer al Perú y a todas las autoridades y amigos acá por la contribución que ustedes tienen dado a las actividades de la OEA y a las buenas causas. Y también por haber enviado a nuestra Organización de los Estados Americanos, Roberto Rojas, que ha contribuido mucho para viabilizar la agenda de los derechos de los afrodescendientes en todo el hemisferio. Gracias, Roberto. Durante más de 400 años, millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron víctimas de la deplorable trata transatlántica de esclavizados. Uno de los capítulos más deplorables de la historia de la humanidad. Esto tuvo y aún tiene consecuencias para la vida de las más de 200 millones de personas afrodescendientes que viven en nuestro hemisferio, quienes, al tiempo de contribuir al hemisferio con una tradición e historia que es parte integrante de nuestra diversidad, continúan estando siempre entre los más pobres, los más desfavorecidos de nuestra región. Desde la OEA, queremos dar voz a esos 200 millones
de afrodescendentes com hambre de bem-estar e com hambre de direitos. Amigas e amigos, desde sua chegada forçada às Américas, as pessoas africanas e seus descendentes han contribuído e siguen contribuyendo a la construção de nossa América com sua cultura, intelecto, espiritualidade, sangre, sudor e lágrimas. É impossível pensar em nossos países sem a presença e o aporte de las personas afrodescendentes. Somos conscientes que a história oficial de las Américas ha sido escrita a espaldas de las y los afrodescendentes. Desde a trata esclavista, os denominados colonizadores quitaram el alma a las personas de ascendência africana para tratá-los como propriedade. Minimizaram sua cultura, lhes quitaram suas línguas e trataram de eliminar todo o vestígio de las mismas para poder dominá-los. Pero ellas e ellos resistiram, lutaram e sobreviveram. E nesse sentido, é de vital importância reconhecer as valiosas e numerosas contribuições de las personas afrodescendentes em todos os aspectos da existência humana, assim como a necessidade de criar políticas públicas para sua participação e inclusão plena em nossas sociedades. Segundo diversos organismos internacionais e regionais, em las Américas vivem ao redor de 200 milhões de pessoas afrodescendentes. Desafortunadamente, a maioria de elas se encontram em situação de vulnerabilidade. Isto como consequência da pobreza, o subdesenvolvimento, a exclusão social, desigualdades econômicas e sociais, as quais estão estreitamente vinculadas com o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as práticas conexas de intolerância. E nesse contexto, a Secretaria-Geral e a Secretaria de Acesso a Direitos da OEA, assim como também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o processo de cumbres de las Américas, que recentemente foi ocorrido acá em Lima, han expressado todos, de maneira reiterada, sua preocupação com relação à la inclusão, o respeito a los direitos humanos e a atenção de las necessidades de las personas afrodescendentes. Em seguimento a dicha preocupação, a Assembleia Geral de la OEA, desde el 2010, ha venido aprobando diversas resoluções específicas sobre o tema. Quisiera solo deter-me em um hecho histórico para a região. Em 2013, a Assembleia Geral de la OEA adotou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação e formas conexas de intolerância. O mencionado instrumento interamericano reafirma, desarrolla, actualiza e perfecciona os direitos protegidos por la Convenção Internacional para a Eliminação de toda forma de discriminação racial de Nações Unidas, adoptada há 52 anos. Además, a Convenção Interamericana consolida o conteúdo democrático de los princípios de la igualdade jurídica e de la no discriminação em las Américas. E contém um grande aporte ao direito internacional general, já que elabora uma definição juridicamente vinculante de racismo, de discriminação múltipla ou agravada e de intolerância. Assim como a proteção de todo ser humano contra o racismo, a discriminação racial e formas conexas de intolerância em qualquer âmbito da vida pública ou privada, entre outros aportes. A la fecha, esta convenção se encontra em vigor ao ser ratificada por 2 Estados-membros, Uruguai foi o último, e firmada solamente por 12. Por lo qual, é importante seguir trabalhando para que mais Estados firmem e, sobretudo, ratifiquem e implementem a convenção.
Desde nosso Departamento de Inclusão Social, está aqui nossa diretora, Betilde Munhoz, de nossa secretaria, a Secretaria de Acesso a Direitos e Equidade, temos a responsabilidade e o compromisso de trabalhar na promoção da firma, ratificação e implementação das convenções interamericanas relacionadas a los grupos em situação de vulnerabilidade, entre eles, las e los afrodescendentes. Não quisera deixar de mencionar também que em 2016, a Assembleia Geral da OEA adotou o Plano de Ação del Decenio de las e los afrodescendientes em las Américas, 2016-2025. A medida mais importante que a OEA ha realizado para promover os direitos e a inclusão de las pessoas afrodescendentes. En el marco del Plan de Ação, os Estados miembros de la OEA se comprometeram a adoptar gradualmente e fortalecer as políticas públicas, medidas administrativas, legislativas, judiciais e presupuestárias para assegurar a las poblações afrodescendentes em las Américas el goce de seus direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos, e sua participação plena e em igualdade de condições em todos os âmbitos da sociedade com o apoio da OEA, assim como a tomar as medidas necessárias para incluir a temática afrodescendente em las políticas, programas e projetos da OEA. Precisamente esta primeira reunião interamericana de altas autoridades de política para a população afrodescendente se realiza em cumprimento ao mandato do Plano de Ação del Decenio de las e los afrodescendentes, do Acordo Marco de Cooperação entre a Secretaria-Geral da OEA e do Centro Hutchins para a Investigação Africana e Afro-Americana da Universidade de Harvard. E do acordo que firmaremos nesta manhã com o Ministério da Cultura del Peru. Estamos seguros que os objetivos principais dessa reunião coadjuvarão ao fortalecimento das políticas públicas para a população afrodescendente em nosso hemisfério. Por lado, o reporte regional sobre as ações implementadas no marco do decenio internacional e interamericano será importante para conhecer de primeira mão como os estados, os organismos internacionais, a cooperação internacional han estado implementando ações para cumprir em la implementação do decenio, assim como as propostas de sociedade civil e a academia para melhorar dichas ações. Por outra parte, a criação da Rede Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para a População Afrodescendente, la RIAFRO, a partir dessa reunião, será o mecanismo interamericano encargado de promover a colaboração permanente e o fortalecimento das instituições nacionais sobre política para a população afrodescendente em las Américas, em cumprimento com os compromissos adquiridos por los Estados membros da OEA, ao aprovar o plano del decenio de las afrodescendentes e los afrodescendentes. Finalmente, estamos convencidos que com a implementação do plano de ação de los Estados membros da OEA, começarão a salvar a deuda pendiente com las e los afrodescendentes. Desde a Secretaria-Geral da OEA, seguiremos trabalhando para que os 200 milhões de pessoas afrodescendentes, casi el 30% de los habitantes de las Américas, tenham mais direitos, apoiando a los Estados miembros em la criação e consolidação de las políticas públicas dirigidas a este importante coletivo que ha contribuído e que sigue contribuyendo a la construção de nuestra América com seu intelecto, sua espiritualidade, sua cultura. Finalmente, uma palavra de agradecimento a todas e todos, a cada um de vocês que han consagrado suas vidas a uma causa que é a mais nobre, a causa da inserção plena de todas as afrodescendentes e afrodescendentes em nossas sociedades, com todos os direitos, com todos os sonhos que estamos a elaborar e a reinventar. Então, de coração,
meu agradecimento, não somente à presença de vocês, mas a suas vidas de trabalho, de comprometimento com uma causa que é a causa de nossas vidas. Muitas graças. Muchísimas gracias, señor Ranz. Enseguida le cedemos la palabra a la señora Viviana Caro, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú. Muy buenos días con todos. Desde el BID nos alegra mucho colaborar con el Gobierno del Perú, el Ministerio de Cultura del Perú, la Organización de los Estados Americanos y el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard en la organización de este importante evento que ocurre durante el mes de la cultura afroperuana. En el Perú, el crecimiento económico de la última década ciertamente ha conllevado importantes avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, gran parte de la población afrodescendiente del Perú todavía enfrenta brechas mayores a los de la población no afrodescendiente en indicadores como pobreza, educación y empleo. La tasa de pobreza de los afrodescendientes es 41% más alta que para la población no afrodescendiente, 28.7 contra 20.3. En cuanto a educación, los afrodescendientes completan menos grados que el peruano promedio. Solo la mitad de los afrodescendientes de 18 años o más ha completado la secundaria, comparados con 60% del resto de la población. Más aún, solamente el 6% de los afrodescendientes de 23 años o más tienen una educación universitaria completa, alrededor de la mitad que el porcentaje observado entre la población no afrodescendiente. Y según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2016, la población afrodescendiente cuenta con la tasa de desempleo más alta de cualquier grupo étnico en el Perú. La informalidad también es bastante alta. El 73% de los empleados afrodescendientes no cuenta con un contrato laboral firmado. Además, los afrodescendientes reciben salarios menores. El ingreso laboral medio de los afrodescendientes es 20% menor que el del resto de la población. Y tal vez más preocupante, este efecto se concentra sobre todo en los trabajadores con más educación. Nos hemos referido al caso peruano, pero estas brechas se observan también en otros países de la región. Y por esta razón, los temas conversados en estos 3 días son tan relevantes para América Latina, donde el 30% de la población son afrodescendientes. El BID mantiene un compromiso a largo plazo para promover políticas de inclusión con identidad cultural para los afrodescendientes en América Latina. En particular, estamos comprometidos con la inclusión social y con el diseño de políticas públicas basadas en evidencia que fomenten el desarrollo para todos los miembros de la sociedad, a través de la documentación con datos y evidencia de la exclusión de poblaciones vulnerables. El año 2015, en el Perú, llevamos adelante la encuesta especial para población afrodescendiente, junto con GRADE, fortaleciendo la construcción de planes nacionales de política para la inclusión étnica racial. El año 2016, después del estudio, colaboramos con el Gobierno del Perú para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afrodescendiente y generando visualizaciones innovadoras que permitan comunicar el progreso de forma efectiva con el gobierno, pero también con la sociedad civil y con las instituciones dedicadas al estudio de esta temática. En estos 3 días los invitamos a participar con nosotros en el video que se va a pasar, el capítulo 1, Negro en América Latina, un estudio producido conjuntamente con la Universidad de Harvard, y Expo Inclusión. Es en este caso una feria que estará para todos estos días, en la que hemos tratado de poner de manera innovadora distintos trabajos y distintas presentaciones de lo que es la inclusión social en nuestro mundo de hoy. Tenemos grandes expectativas
del potencial de los resultados de este evento para adelantar el trabajo de inclusión en el Perú y en la región. Estamos decididos a seguir trabajando para generar oportunidades para el pleno desarrollo económico y social de los afrodescendientes de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida escucharemos las palabras del director del Instituto de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, señor Alejandro de la Fuente. Buenos días a todas, a todos. Excelentísima señora Patricia Balbuena, ministra de Cultura de Perú, honorable embajador Valareso, doctor Mauricio Ranz, de la Organización de Estados Americanos, señora Caro, del Banco Interamericano, distinguidas invitados e invitados. Comparezco ante ustedes en mi condición de director del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard para brevemente destacar el compromiso de nuestra institución y, si ustedes me lo permiten, de la academia en general, con las agendas de equidad, justicia e inclusión racial que nos convocan aquí, gracias a la hospitalidad del Ministerio de Cultura de Perú. Esta reunión es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer cuando actores institucionales diversos, comprometidos con el sueño de la justicia y la igualdad raciales, con el sueño de un mundo en el que las personas no sean clasificadas, segmentadas, juzgadas, discriminadas y oprimidas por el color de su piel, deciden unir fuerzas para implementar nuevas agendas, para soñar mejores futuros para todas y para todos. Quiero agradecer a mis interlocutores en el Ministerio de Cultura de Perú y del Departamento de Inclusión Social de la OEA, Susana Matute y Roberto Rojas, que ayudaron a organizar esta reunión. Yo tenía que mencionarte, Susana. Les agradezco por la oportunidad de estar aquí junto a ustedes, por la oportunidad de trabajar juntos en la organización de esta primera reunión interamericana de altas autoridades sobre políticas afrodescendientes para la población afrodescendiente de la región. Agradezco además el apoyo solidario y cómplice que siempre recibimos de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, representado aquí por Judith Morrison. Eso lo que quiere decir es que le vamos a pedir más plata a Judith, ¿saben? El perfil investigativo y docente del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard se ha desarrollado en comunicación con y en respuesta directa a necesidades y propuestas que nos llegan desde el activismo afrodescendiente. Con vistas a implementar los objetivos del decenio en la región, la Universidad de Harvard firmó el 4 de abril del 2017 un convenio de colaboración con la Organización de Estados Americanos, un convenio que fue refrendado por el secretario general Luis Almagro y por el director del Centro Hutchins de Investigaciones Africanas y Afroamericanas de la Universidad de Harvard, el profesor Henry Louis Gates, Jr. El primer objetivo del decenio implica la producción de nuevos conocimientos. Ese es literalmente el sentido de la palabra reconocimiento, conocer de nuevo. Nuestro objetivo, por lo tanto, es desarrollar nuevas agendas de investigación y enseñanza alrededor de necesidades concretas que puedan resultar en la formulación de nuevas políticas. ¿Cuáles son, desde vuestras perspectivas, las preguntas más perentorias, más urgentes, aquellas cuyo conocimiento resultaría en la articulación de nuevas políticas de equidad y de justicia racial? ¿Cómo pueden contribuir las académicas y académicos a sistematizar conocimientos útiles en colaboración con todos ustedes y con actores del movimiento afrodescendiente?
Es posible articular agendas de investigación y enseñanza ancladas en las necesidades del activismo y de las agencias de políticas públicas. Si logramos esto, aseguraremos que el decenio sea algo más que una buena intención. El Plan de Acción del Decenio de las y los afrodescendientes en las Américas, aprobado por la Organización de Estados Americanos en junio del 2016, contiene una vasta y ambiciosa agenda educativa que busca promover la educación sobre la igualdad y la concientización sobre los aportes culturales, económicos, políticos, sociales de la población afrodescendiente en la región. El plan llama a la realización de exposiciones, a desarrollar centros universitarios especializados en el tema afrodescendiente y a la promoción de cursos sobre la historia y las culturas en plural, de África y de los afrodescendientes, a incluir enfoques interculturales en el currículo a todos los niveles, a incorporar un lenguaje inclusivo en los libros de texto. He llegado a Lima desde Bogotá, donde tuve el honor de participar en la inauguración de una nueva maestría de estudios afrocolombianos en la Pontificia Universidad Javeriana. Ahora mismo, los colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México están dictando clases en el Diplomado Poblaciones Afrodescendientes en México y en América Latina, dedicado a la historia afrodescendiente en ese hermano país. Necesitamos más programas como estos, más diplomados, más maestrías. Por eso, en estos momentos, el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard está trabajando con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, para crear una especialización en estudios afro-latinoamericanos que esté accesible a todas y todos los interesados en la región, estudiantes, activistas, funcionarios, maestros, trabajadores, amas de casa, a nuestra gente toda, a los que quieran reaprender América Latina desde las historias y contribuciones silenciadas que los africanos y sus descendientes hicieron y continúan haciendo a nuestra región. Para producir estos conocimientos urgentes desde y para las comunidades afrodescendientes, tenemos que desaprender las mentiras fundacionales que en muchos casos han servido de sostén a sueños nacionales que con demasiada frecuencia han sido genocidas y excluyentes. Tenemos que generar agendas culturales y educativas desde la crítica de eso que el gran pensador Aníbal Quijano, un peruano continental, un peruano de todos, nuestro Quijano, llamó la colonialidad del poder. Tenemos que repensar la región y hacerlo en clave afro. Como dije antes, para que haya reconocimiento, para cumplir el primer objetivo del decenio y del plan de acción, necesitamos conocer de nuevo. Necesitamos conocer. Por eso yo estoy aquí. Yo he venido aquí para aprender de ustedes. Por ese privilegio, por esa oportunidad, a todos ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Enseguida escuchemos las palabras de la ministra de Cultura del Perú, señora Patricia Balbuena Palacios. Muy buenos días a todos y todas. A Mauricio Arranz, secretario de Acceso y Equidad de la Organización de Estados Americanos, a la señora Viviana Caro, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el Perú, también a nuestro embajador Marco Valareso Lizarzaburu, director de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a Alejandro de la Fuente, del Centro para la Investigación Africana y Afroamericana de la Universidad, también para nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, su viceministra, también para la viceministra de Interculturalidad, su director general de Ciudadanía Intercultural, para los diferentes representantes de los 13 países que hoy día nos acompañan en esta primera reunión interamericana de altas autoridades de política para la población afrodescendiente, a los líderes y lideresas de las diferentes organizaciones afroperuanas que hoy día nos acompañan y que son, digamos, el motor que finalmente impulsa que el Estado tenga estas iniciativas y los organismos supranacionales también.
Quisiera yo expresarles primero mi alegría y mi satisfacción de que estén acá y que hayan elegido y que sea Perú, digamos, la sede de esta reunión, pero que también sea la sede del Ministerio de Cultura, ¿no? Y contarles que en el año 2013, más o menos, casi para el 2014, se creó la Dirección de Políticas para Población Afroperuana dentro del Viceministerio de Interculturalidad. Y cuando esta iniciativa, digamos, dentro de la estructura organizacional del ministerio se da, en ese momento, digamos, ¿no?, empezamos como a preguntarnos, bueno, y como Ministerio de Cultura, ¿qué papel vamos a asumir en la rectoría, digamos, ¿no?, y el liderazgo de todas las políticas sectoriales que trabajan el tema de para población afroperuana? En ese momento, su directora, y a las cuales también quisiera recordar y agradecer, porque estos son parte de un proceso de caminos que se inician, digamos, y mucha gente que va atravesando y dejándonos huellas en ese camino. Rocío Muñoz, la directora en ese momento de políticas para la población afroperuana, Oban Lai, de manera posterior, y Susana, que ahora nos acompaña. En ese momento con Rocío discutíamos, ¿no?, y conversábamos alrededor de qué pasos empezábamos. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, como señalaba Viviana, ¿no?, el tema de cómo visibilizamos la problemática de la población afroperuana en un entorno bastante adverso. Y la primera dificultad que teníamos era la información. Era la información y además una academia que realmente no ha, y creo que todavía es una falla, una deficiencia en nuestra academia, no ha aportado la investigación que nos permita entonces construir una narrativa y un discurso desde la academia y que nos permita entonces posicionar el tema de otra manera en la agenda pública. Entonces con Rocío discutíamos y lo primero que nos preguntábamos era ¿qué hacemos?, ¿no?, ante esta dificultad de los datos estadísticos que no tienen una diferenciación por ningún tipo de variable, ¿no?, y por la falta de estos estudios. Y ahí encontramos aliados, ¿no?, aliados, y nuestro primer aliado fue Martín Benavides, el director de GRADE, ¿no?, que ahora está presidiendo SUNEDU, ¿no?, y con GRADE se hizo todo el esfuerzo para poder hacer el primer estudio, ¿no?, que nos permitiera conocer la situación de la población afroperuana. Y fue un estudio que tomó más o menos un año, entre año y medio, solamente en su diseño, en su implementación y en el análisis. El primer estudio sobre población afroperuana nos permitió revelar datos que hasta la fecha no teníamos. Y fue en esa cadena que a partir de ese primer estudio empezamos a pensar el plan, digamos, ¿qué hacíamos en términos de propuesta de política? Ya teníamos algo de información y esa información, digamos, ¿no?, principalmente nos revelaban estas dimensiones que creo Alejandro han señalado también como nosotros expositores. Los niveles de desigualdad en el acceso, digamos, a la oferta de bienes y servicios públicos. Es decir, esta debilidad de nuestro Estado en el reconocimiento de la población afroperuana como sujeto de derechos y como un sujeto político también. Y nos revelaban datos que creo que ya se han señalado y que ahora, digamos, ya los hemos incorporado en nuestro discurso. La desigualdad para acceder a la educación superior, los niveles de discriminación y violencia que se ejerce en las escuelas, por ejemplo, y en los espacios públicos para los adolescentes y principalmente para las mujeres afroperuanas. Entonces, digamos, diferente tipo de información que nos permitió darnos pistas, nos dio pistas por dónde empezar a construir un instrumento de política. Y este instrumento de política empezó digamos, a perfilar lo que llamamos el Plan de Desarrollo para la Población Afroperuana. En ese momento estábamos trabajando en la construcción de este instrumento y a mí me tocó sustentarlo, ¿no?, en ese momento en calidad de viceministra. Y me tocó sustentarlo y ahí, y creo que Roberto nos acompañó cuando lo aprobamos, creo que estuviste cuando lo promulgamos, que además fue también una difícil batalla, la aprobación y la promulgación de la política. Y esa dificultad me permitió visualizar algo que hasta ese momento no era consciente. Y es que una de las contradicciones que tenemos como país
es que todavía nos cuesta muchísimo comprender diferentes procesos y fenómenos, digamos, como la pobreza desde la dimensión, digamos, de las variables étnicas. Es decir, no comprendemos que detrás de la pobreza no solamente hay un tema de carencias, sino que estas carencias o vulnerabilidades están asociadas a procesos históricos de construcción de desigualdades que hasta la fecha no hemos podido resolver. Y creo que ese fue uno de los primeros aprendizajes que tuvimos como sector, cómo colocar en el discurso, digamos, ¿no?, de la narración de la pobreza y la desigualdad de nuestro país, la construcción de estas desigualdades, que si no las enfrentamos no vamos a poder terminar resolviendo estos problemas de fondo. Y lo segundo que aprendí en este proceso fue que siempre habíamos considerado que poner en agenda las demandas de los pueblos indígenas era un tema difícil y era un tema complejo y que tenía mucha resistencia. Pero cuando colocamos el tema de la población afroperuana, en realidad nos dimos cuenta que era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque éramos conscientes, digamos, más o menos como país, que existen pueblos indígenas y principalmente ahí tiene una discusión la mayor visibilidad de los pueblos indígenas de la Amazonía. Pero cuando empezamos a hablar de las desigualdades de la población afroperuana y cómo era la situación de esta población en nuestro país, nos dimos cuenta que en el sector público, nuestros funcionarios y funcionarias, primero, no teníamos información y segundo, nos parecía que era algo que en este país no pasaba. La lectura que teníamos era, pero eso es imposible, pero eso en este país no pasa. Pero ¿de cuánta población afroperuana estamos hablando? Pero no, entonces la invisibilidad del problema era mucho mayor y eso nos generaba muchas dificultades para lograr colocar entonces la importancia de una política nacional que nos diera la fuerza para impulsar y tener herramientas para enfrentar, digamos, estas desigualdades, ¿no? Entonces creo que ahí aprendimos y luego con el proceso de la aprobación de la política, ¿no? Entonces tuvimos ahí un mirar la realidad y darnos cuenta de las dificultades que tenemos para empujar la población afroperuana y sus demandas y creo que a partir de eso se ha avanzado, ¿no? Y por eso me alegra tenerlos acá y me siento muy satisfecha de estar hoy día inaugurando esta primera reunión con 13 países, ¿no?, que vienen a discutir cuáles son las experiencias y los aportes y lo que han logrado y han avanzado y los retos que tienen por construir no solamente una agenda nacional, sino una agenda en Latinoamérica que logre colocar a ese sujeto político que son la población afroperuana como un sujeto de derechos a los cuales los estados tenemos una serie de obligaciones que estamos todavía, digamos, en mucha deuda, ¿no?, y muy atrasados en la respuesta para las mismas, ¿no? Entonces, me alegra mucho de que de esas discusiones que teníamos con Grade, ¿no?, y que veníamos recogiendo y tratando entonces de hacer lo que se decía, cómo construimos política pública basada en evidencia. Y creo que ahí los aportes del Banco Interamericano, el estudio que se tuvo sobre América Latina y población indígena, por ejemplo, también nos ayudaron mucho a recorrer ese camino y seguramente nos falta mucho más. Iniciamos, creo que en un libro, sacamos un libro muy interesante sobre la historia de la población afroperuana, que uno de las alegrías que tuvimos también fue reconocido como uno de los mejores libros en ciencias sociales que se publicó en el año 2015, si no me equivoco. Entonces, ese tipo de aportes son los que nos toca seguir impulsando, digamos, como Ministerio de Cultura, pero también como gobierno. Y creemos que estos esfuerzos en la suma de las alianzas que tenemos y que representan los colegas que ahora me acompañan en la mesa, el empuje que OEA le ha dado al tema de la población afroperuana, a los centros de investigación que desde la academia nos dan los elementos para poder enriquecer este debate y construir una política pública no solamente basada en percepciones, sino realmente basada en investigación. A nuestra Cancillería, que también nos ha ayudado a colocar el tema, y a nuestro relacionamiento con los actores internacionales, y también al Banco Interamericano, que nos ha apoyado. Tuvimos una muestra fotográfica, además, si mal no recuerdo, que fue hasta Washington y ha recorrido varios lugares, ¿no? Y que creo que es una muestra hermosa que habría que volver también a recuperar, ¿no? Y que seguramente creo que ahora vamos a ver en otro tipo de material audiovisual.
Entonces creo que el camino está recorrido, creo que las organizaciones afroperuanas también merecen un reconocimiento de ese rol, ¿no? Se la jugaron en el comité en el comité para que elaboraba la pregunta de autoidentificación étnica. Creo que jugaron un papel muy activo en ser, digámonos, en ser los actores que tenían más claro el papel que había que jugar para lograr esa pregunta de autoidentificación. Y como yo siempre digo, ¿no? Cuando la mesa parecía que se caía, las organizaciones afroperuanas ayudaban a levantar y no a perder la fe en la construcción de un acuerdo entre diferentes actores. Y creo que es eso, como siempre decimos en el ministerio y en el equipo de trabajo, con fe lograremos avanzar, y creo que esta posibilidad de estar en esta mesa tantos actores y todos los representantes de todos estos países son la señal de que estamos avanzando. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y un gran evento. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Acto seguido se procederá a la firma del acuerdo marco de cooperación entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Ministerio de Cultura. Esta firma estará a cargo del señor Mauricio Ranz y de la señora Patricia Balbuena. Enseguida se procederá a tomar la foto oficial. Pedimos a nuestras autoridades de la mesa principal colocarse delante de la mesa. Me indican, por favor. Además, invitamos a un representante de cada delegación participante a acercarse a la mesa para tomar la fotografía oficial, por favor. A los demás participantes les pedimos, por favor, permanezcan en sus asientos. Muchísimas gracias a todos.
Los invitamos a una pausa café de 15 minutos para regresar con nuestra primera ponencia del día de hoy. Buenos días.